Muy buenos días amigos, sean bienvenidos a un tema súper interesante, el cual daremos explicación, que es sobre electricidad y biofísica de las membranas, conformado por los participantes Marco Villena, Jaime López, Rodia Paza y Fernando Ibarra. Bueno, electricidad y biofísica de las membranas. Galvani y Volta fueron los pioneros en investigar y estudiar la bioelectricidad biológica. Galvani observó que aplicando un choque eléctrico en las patas posteriores de una rana se producía contracción. De estos experimentos pudo concluir: el músculo y el nervio constituyen una especie de condensador con una peculiar y característica eléctrica que existe en todos los seres vivos. En el cuerpo humano existen sistemas o estructuras que actúan como conductores, transformando una forma de energía en otra. Esto se produce principalmente en tejidos excitables, muscular, nervioso, etc. Vamos a ir viendo las fases físicas de la bioelectricidad para comprender el papel que juegan las señales eléctricas en los organismos vivos. Electricidad tiene su origen en el término griego electrón, que se puede traducir como ámbar. Se metió este término en el siglo XVI por Gilbert para poder explicar los fenómenos de cargas de atracción que descubrieron los griegos. La electricidad es una propiedad física manifestada a través de la atracción o del rechazo que ejercen entre sí las distintas partes de la materia. Se manifiesta tanto en movimiento, la corriente, como en reposo, estática. Bueno, de ahí podemos hablar de electrostática. La electrostática tiene por objetivo el estudio de las cargas en reposo y los fenómenos de atracción que entre ellos se ejercen. La electrodinámica. La electrodinámica tiene por objetivo el estudio de las cargas eléctricas en movimiento y los fenómenos consecuentes. Por lo tanto, se ocupa de la electricidad que circula a través de los conductores. Bioelectricidad. Estudia el origen y manifestación de fenómenos eléctricos en organismos vivos, así como la forma de registrarlos y analizarlos, utilizando técnicas apropiadas. En los organismos vivos, la conducción de la corriente es de naturaleza iónica, mientras que en los metales es de naturaleza eléctrica. Bueno, ahí podemos ver un pequeño cuadro explicativo. Otros términos que se ven y usan en la electricidad son carga. Hace referencia a cierto número de electrones y protones. Diferencia de potencial. Energía necesaria para separar cargas unitarias a una determinada distancia. Resistencia. Oposición que hace un cuerpo al paso de la corriente eléctrica. Conductancia, capacidad de transmitir electricidad. Conductividad eléctrica. Se conoce así a la capacidad que tiene un material para posibilitar que la corriente de electricidad pase a través de una superficie. Conductores eléctricos. Son materiales que cuando están en contacto con un cuerpo cargado de electricidad, transmiten dicha energía hacia la totalidad de su superficie. Ejemplo: metales, agua, animales, la tierra, etc. Ahí podemos ver los conductores. Aisladores, también llamados malos conductores, son los que no permiten el paso de la corriente eléctrica. Por ejemplo, madera, plástico, vidrio, porcelana, seda, etc. Capacitancia es un fenómeno relacionado con el acúmulo de cargas opuestas en conductores separados por un medio aislante. Se mide en faradios. Capacitores son los que tienen la capacidad de almacenar cargas y desarrollar una diferencia de potencial. Potenciales de membrana. Hay potenciales eléctricos a través de la membrana, prácticamente de todas las células del cuerpo. Células como las musculares, nerviosas, son capaces de generar impulsos electroquímicos, y estos rápidamente cambian en las membranas y son utilizadas para transmitir señal a través de las membranas
de los nervios y músculos. Y hay dos tipos, que serían el potencial de reposo y potencial de acción. El potencial de reposo es el potencial en la que la membrana es de 90 y también está el potencial determinado por la ligera permeabilidad de la membrana al sodio, por la difusión del potasio y también por la acción de la bomba de sodio y potasio. Los potenciales de difusión aislados producen la difusión del sodio y del potasio, darían un potencial de 86. Casi todo está determinado por la difusión del potasio. Además, genera 4 adicionales por la acción de la bomba de sodio potasio, lo que genera un potencial neto de membrana de 90. El potencial de acción, las señales nerviosas son las que transmiten mediante potenciales de acción, quiere decir que transmiten y que no son más que cambios rápidos de potencial de membrana. Cada potencial de acción comienza con un cambio del potencial de membrana negativo al reposo normal. También tenemos la fase de potencial de acción, son la de reposo, despolarización y polarización. La despolarización en esta fase de la membrana se hace muy subitante, muy permeable a los iones, hace que la carga que del sodio con carga positiva entre al interior, lo que aumenta el potencial en dirección positiva. Esto llamamos a todo eso le llamamos la fase de despolarización. Después estaría la fase de repolarización, que ocurre 10 milésimas de segundo después de la permeabilidad de la membrana al sodio. Los canales del sodio comienzan a cerrarse y los canales del potasio se abren más de lo normal. Esto ocurre durante últimas fases del potencial de acción. Acá podemos ver una imagen y también dice que la fase de reposo, que es la última, se dice que la membrana está polarizada, su potencial de membrana es de 90. Ahí podemos ver la imagen. Fase de despolarización. En esta fase la membrana se hace súbitamente muy permeable a los iones de sodio, hace que el sodio con carga positiva entre al interior, lo que aumenta el potencial en dirección positiva. A esto llamamos despolarización. La fase de repolarización ocurre 10 milésimas de segundo después de la permeabilidad de la membrana de sodio. Los canales de sodio comienzan a cerrarse y los canales de potasio se abren más de lo normal. Esto ocurre durante las últimas fases de potencial de acción. En esta imagen podemos observar la despolarización y la repolarización. Mecanismos de transporte, difusión y osmosis. Transporte a través de la membrana. La membrana celular se caracteriza por su permeabilidad selectiva, es decir, la capacidad para controlar el paso de las sustancias a través de la célula. El transporte a través de la membrana celular se produce mediante dos procesos básicos: transporte pasivo o difusión. Se define la difusión como el movimiento continuo de moléculas entre sí, tanto líquidos como gases, también considerada una mezcla de componentes, que va de lugares donde hay más a donde hay menos, siguiendo la segunda ley de la termodinámica. La difusión depende de varios factores, los cuales serían el número de partículas, tamaño y forma de las partículas y su carga eléctrica. El transporte pasivo se caracteriza por desplazamiento de sustancias a favor de gradiente de concentración, es decir, la sustancia que va de lugares de mayor concentración a lugares de menor concentración. Este proceso se realiza sin gasto de energía. El transporte pasivo o difusión se puede llevar a cabo por difusión simple, difusión facilitada y osmosis. Vamos a continuar con la difusión simple, difusión facilitada y osmosis. Difusión simple. La difusión simple es siempre a favor del gradiente de concentración sin gasto de energía, y la difusión se da por el movimiento cinético molecular,
realizado por dos vías, por los intersticios de bicapa y a través de los canales acuosos de proteína. Por los intersticios de bicapa atraviesan por este medio sobre todo las sustancias liposolubles, oxígeno, nitrógeno, dióxido. Ahora los que atraviesan por los canales acuosos de proteína. Estos canales se caracterizan por ser permeables selectivamente a ciertas sustancias. También se caracteriza por abrirse o cerrarse mediante puertas de voltaje o químicos. Difusión facilitada. Requiere de un gradiente de concentración, la presencia de proteína de transporte. El transporte va a ser siempre a favor del gradiente de concentración y sin gasto de energía. También sufre un cambio en la conformación, lo que permite el paso de las sustancias. Atraviesan por este medio carbohidratos, aminoácidos, metabolitos. La ósmosis es un mecanismo de transporte pasivo, donde las moléculas de agua son transportadas a través de la membrana. El agua pasa del lugar de menor concentración al lugar de mayor concentración de solutos. Esto se debe a que los solutos atraen agua. Donde hay mayor concentración de soluto, menor será el paso de agua hacia el lado de la membrana. El movimiento de agua a través de la membrana semipermeable genera una presión hidrostática llamada presión osmótica. La presión osmótica es la presión necesaria para prevenir los movimientos netos del agua a través de la membrana que separa dos soluciones de diferente concentración. Ahora, para terminar, tenemos el transporte activo. Las sustancias atraviesan la membrana plasmática en contra del gradiente de concentración. Este transporte requiere energía metabólica que es aportada por la hidrólisis del ATP. Es lo que llamamos en contra del gradiente de concentración. También hará el uso de la proteína transportadora llamada bombas. Este transporte se divide en dos: transporte activo primario y transporte activo secundario. En el transporte activo primario, la energía deriva de la ruptura de ATP. Su transporte depende de la proteína transportadora, siempre capaz de transmitir energía a la sustancia transportadora. Transporte activo secundario. La energía que usa no es directamente del ATP, como es en el caso del transporte activo primario. La energía deriva secundariamente de la almacenada durante el transporte activo primario. Es la energía cinética de otra molécula con un gradiente favorable. Este transporte se divide en cotransporte y contratransporte. El cotransporte, después de la bomba de sodio-potasio, aumenta la concentración de sodio en un espacio extracelular. Este gradiente de concentración constituye un depósito de energía. Esta energía de difusión de sodio puede arrastrar otras sustancias con él en su paso al atravesar la membrana celular. El contratransporte. Los iones de sodio intentan difundirse al interior de las células. En este caso, las sustancias que hay que transportar están en el interior de la célula y deben ser